Shalom, shalom. Hay una pregunta muy habitual que me hacen hace muchos años, desde que enseño a los noágidas, a los gentiles que son conscientemente leales al Eterno, acerca del Shabbat para el gentil. Shabbat es el día del reposo que Dios indicó que fuera para los judíos. Y cuando les contesto lo que es lo espiritualmente legal, muchas veces se enojan y van corriendo detrás de maestros supersticiosos religiosos que les dan lo que quieren a cambio de sus dinerillos o de poder, o se vuelven a religiones más extrañas aún, si eso fuera posible, que esos judíos que venden religión. Recordemos que Dios le dio a los gentiles 7 mandamientos, no más, no menos. No maldecir a Dios, no adorar a dioses que no son Dios, no asesinar, no robar, no ser infiel a la esposa o al esposo, tener cortes de justicia, o sea que haya un sistema legislativo y un sistema judicial que funcione, y no comer parte de un animal con vida. Listo, esos son los mandamientos que les dio. No hay más mandamientos. Hay mandamientos que Dios le dio al pueblo judío porque tiene una espiritualidad diferente. Somos todos básicamente lo mismo, somos todos hijos de Dios, pero funcionamos con combustibles diferentes. Eso no hace a alguien mejor o peor, simplemente precisamos combustibles diferentes. Para el judío se precisa un combustible de 613 mandamientos, que tampoco el judío individual cumple los 613. Para el pueblo judío, un judío individual hoy en día puede cumplir 70, 80, 100 mandamientos de esos 613. En épocas que había el templo quizás había un poquito más. En general, hoy se pueden cumplir unos 200 de los 613. Obviamente 200 o 70 es mucho más que 7, pero vuelvo a decir, unos precisan un tipo de combustible, el otro precisa otro tipo de combustible. Si uno tiene un Tesla y es un auto eléctrico, de nada sirve que le ponga combustible, gasolina, nafta, no sirve, no marcha el Tesla con eso. Y si uno tiene el auto, viejo auto a carburación, no sé cómo se llama, hidrocarburos, no sé, los autos viejos, de nada sirve enchufarlo a la electricidad porque no es lo que precisa. Un judío precisa dentro de los 613 los que le corresponde, el gentil precisa 7. Hasta ahí está clarísimo. Pero hay algunos mandamientos que Dios dijo, estos no son excluyentes, estos pueden ser como aditivos al combustible que pueden usar los gentiles. No es que sean obligatorios, pero si quieren hacerlos, que los hagan. Por ejemplo, rezar no es un mandamiento para los gentiles. Adorar a Dios tampoco. Dicen no adorar a dioses que no son Dios. Pero si uno quiere adorar a Dios y es gentil, puede. No hay una prohibición de ello. Si uno quiere, por ejemplo, comer kasher o kosher, es lo mismo, depende cómo uno lo pronuncie. Si es gentil, puede. No está obligado, no le va a hacer un plus a su espiritualidad, pero puede. Si quiere hacerse de acá lo que algunos llaman caridad, no es correcto, pero bueno, se entiende el concepto. Puede, no está obligado. Si quiere honrar a los padres, puede, no está obligado. Y así con montones. Pero hay algunos mandamientos que son excluyentes, que Dios dijo, estos son mandamientos que son entre mí, yo, Dios y el pueblo de Israel, no entre los otros. Y esto es un pacto, una señal del pacto, y por tanto, cuando la gente que no es judía, como mandamiento, toma mandamientos judíos que son excluyentes, lo que está haciendo es apropiándose del pacto ajeno, de la identidad del otro, sin permiso. Porque si un gentil quiere convertirse a judío, tiene la puerta abierta. Habla con el rabino cercano, le dice su intención de convertirse y ve de hacer un programa de estudios, luego de lo cual, si pasa las pruebas, que pueden ser más o menos complicadas, y luego del año o 2 años que llevará el estudio y la práctica de lo que pueda practicar, entonces las pruebas, se sumerge en la mikve, se corta el prepucio si es varón, y listo, ya está convertido a judío, puede cumplir las que le correspondan a los 613. Pero si no, no. Shabbat es uno de esos mandamientos que Dios dijo, esto es, el día del Shabbat, es una señal entre yo, Dios, y el pueblo de Israel. Miren lo que dice. En Shemot, Éxodo 31:13, dice, tú hablarás, le habla a Moshe, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardaréis mis Shabbatot, los días de reposo, que son los sábados y las festividades judías. Porque esto es una señal entre yo, Dios y vosotros, judíos, pueblo de Israel, a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, el que os santifico. Está clarísimo que Dios está diciendo que el Shabbat y las festividades judías, los días de reposo, como se les dice, son una señal del pacto que hay entre él y el pueblo judío. Por tanto, alguien que no es judío, o alguien que no es Dios, no tiene
no tiene ahí parte, porque es una relación entre Dios y el pueblo judío. ¿Cuáles son esos otros mandamientos que son parte de la alianza de Dios con el pueblo de Israel? La circuncisión, no la circuncisión médica que uno hace porque tiene efimosis, se llama, no sé, eso que se precisa hacer una circuncisión médica o porque cree que es más higiénico o lo que sea. La circuncisión en un carácter de judío, eso es una parte del pacto que hay entre Dios y el pueblo de Israel. Usar los tzitzit, los hilitos que cuelgan del talit, del manto ritual, usar tefilim, usar mezuzá, el rollito que se pone en las puertas de las casas de los judíos, y Shabbat y las festividades. Esos son mandamientos excluyentes. Por tanto, un gentil no tiene permiso, no porque el pueblo judío sea malo y sea egoísta, o no porque yo soy un maestro malo y egoísta, sino porque es parte del pacto, de la alianza que hay entre Dios y el pueblo de Israel. Y ahí el gentil no tiene parte. Se estaría metiendo en donde no lo llaman. Le estaría, de alguna forma, metiéndole los cuernos al marido o a la esposa del otro. No sé si se entiende, porque está teniendo una relación con algo que no debe tener relación. Entonces, aquel que se circuncida para convertirse, genial. El que se circuncida porque tiene un tema médico y es una circuncisión especial, genial. El que es descendiente de Ismael, el hijo de Abraham, y se circuncida, genial, porque son de la casa de Abraham también. El que sabe que es de la casa de Abraham y no los que inventan, que porque son Pérez, González o tiene una Z en el apellido, o porque el tío y la abuela y le dijeron, no sé qué. En realidad son los que son descendientes del pueblo no islámico, porque ahí tenemos gente que no son descendientes de Ismael, pero de los árabes. Entonces ahí sí, la circuncisión es parte de lo que les corresponde a ellos también. Es una circuncisión un poco diferente, pero les corresponde a ellos. No como mandamiento, sino como siguiendo la tradición de ser de la casa de Abraham. Aquellos que se criaron dentro del cristianismo y llaman religión abrámica o algo parecido, o que son descendientes de Abraham, a los cristianos no son descendientes de Abraham, son descendientes de otras personas. Los descendientes de Abraham son, hoy en día, que se sepa, los que son árabes, que vienen de la línea de Ismael, y los que somos judíos. Los que se convierten a judíos y no vienen de esas casas, al momento de convertirse, son adoptados por el pueblo de Israel. Por tanto, se convierten en hijos de Abraham de manera espiritual. Así que la circuncisión no, usar el manto ritual no, de ninguna manera, los tefilim no, de ninguna manera, la mezuzá no, de ninguna manera. Y, ay, pero un amigo judío me regaló, no. El rabino Daniel no sé qué me vendió muy caro un talit, no lo usen, porque están haciendo una burla a su propia espiritualidad, al pueblo judío, a toda la gente que sigue lealmente a Dios, gentiles o judíos, y a Dios. Entonces, ¿eso quiere decir que el Shabbat está por fuera de los gentiles? No, porque hay otra cara del Shabbat. En este caso no sería Shabbat, sino que sería el día séptimo. Shabbat es el día del reposo, que Dios dijo que es para los judíos, pero el día séptimo, sábado, ahí sí tienen algo especial, porque tienen el recuerdo de la creación. Dios no dijo en el momento de la creación, hagan un símbolo de esto, hagan un día especial de esto. No lo dijo, no es un mandamiento, no hay que tomarlo como tal, pero sí, es un día donde uno puede tener su propia vivencia como gentil, su propia relación especial con Dios y con el medio ambiente, con el cosmos, y decir, wow, este séptimo día recuerda a la creación, que no fueron 7 días de reloj del sol, la tierra, etcétera. No fueron. Fueron un periodo de tiempo X, que no fueron 7 días, pero bueno, el día séptimo, sábado, es de cierta forma recordando aquel periodo séptimo, que según algunos sabios, de hecho, ni siquiera lo terminamos, seguimos en el periodo séptimo, el octavo es la época del Mashiach, pero nos fuimos por las ramas. ¿Cómo podemos hacer entonces si fuéramos gentiles para festejar de una manera, no entrometiéndonos en los mandamientos que hay entre Dios y el pueblo judío? Bueno, haciendo cosas que tengan que ver con la naturaleza, no con cosas religiosas, porque lo religioso no entra dentro de la vida espiritual, pero sí cosas que tengan que ver con la naturaleza. Por ejemplo, un día para estar con la familia y salir a pasear por la naturaleza. Un día para juntarnos a comer en familia, una comida especial, no como la de Shabbat, no con velitas, no con pan trenzado, no con vino. Si quieren vino para acompañar lo que comen, perfecto, pero no tienen que santificar el vino, ni decir un kiddush, una bendición, no tienen que comer un pan especial, ni hacer pan trenzado. Si les gusta hacer pan trenzado, háganlo el lunes, el martes, no tienen por qué hacerlo el viernes copiando a los judíos. No tienen que poner un mantel blanco, a no ser que en su país, en su cultura, el mantel blanco sea símbolo de que es un día de fiesta. Pero hagan una mesa familiar, alegre, divertida, sin la tele, sin celulares, sin los iPads.
un día, en una noche, la noche del viernes, pónganle, o el día del sábado donde se juntan, y comen ñoquis, comen ravioles, comen asado, comen vegetariano, lo que les guste comer, cocinan rico, o compran de afuera si quieren. Obviamente pueden mezclar carne con leche, pueden comer puerco, chancho, cerdo, pueden comer esas cosas del mar, mariscos y las otras cosas que no son kosher. Para los judíos pueden, no sé cómo se llaman, todas esas cosas del mar, que no son peces, pescados que tienen escamas y aletas. Pueden comer lo que quieran mientras no sea un animal que esté con vida, pueden comerlo. Y disfruten, no tomen alcohol, una copita está bien, pero no tomen alcohol. Pásenla lindo, hablando de cosas de la familia, hablando de cómo cuidar el ambiente, hablando de cómo mejorar el país, hablando de cómo ayudar a los que viven bajo dictaduras en Venezuela, en Cuba, en Irán, en todos los otros países que tienen dictaduras. Vean cómo sacar a Hamas y a los otros terroristas del mundo, cómo hacer que los gobernantes que por sus corrupciones varias apoyan a Hamas, a Irán y etcétera, dejen de estar gobernando en sus países sin meterse a armar lío, obviamente. Ustedes vean cómo poder ser socios de Dios de una manera que no sea entrometiéndose en los mandamientos que Dios le dio al pueblo judío. Que esa cena, eso, o ese día de encuentro el sábado, sea con la familia, sea con amigos, canten, no canciones judías, porque no son judíos, ni canciones que el Rebe dijo que canten porque está lindo, o la vieron en la película, sí, me aplaudimos como tontos, esperando que Dios nos haga magia. Canten las canciones de su país, que no sean canciones ni antisemitas, ni anti-espirituales, ni anti-vida, ni anti-nada, que sean canciones positivas. Cuéntense cuentos. No precisan el cuento del Rebe, ni que el rabino, que es muy simpático de las cuerditas, habló en internet el chistecito, y rabino esto, y rabino aquello, y el otro rabino, y nos vestimos como judíos. Esas tonterías se lo dejan para los religiosos que andan perdidos y sin norte espiritual. Tienen su propia identidad, que es la noágica. Son ustedes, los gentiles, el 99,8% del mundo. Son ustedes hijos de Dios, igual que ese 0,2% que son los judíos. Tienen sus propias cualidades, en sus propias culturas, respeten sus culturas. Si viven en un lugar donde había mayas y son descendientes de mayas, hagan cosas de mayas. Y donde eran aztecas, aztecas, y los incas, incas, y si no tienen antepasados indígenas, los que tengan, o lo que sea de su país, la cultura de su país. Disfruten de las cosas bonitas que tiene estar en familia y con amigos. No se preocupen por dejar de trabajar, porque pueden trabajar, pero si se pueden tomar la mitad del día sábado libre, como muchos países creo que hacen, entonces disfruten ese día, salgan a pasear con la familia, vayan a los bosques, a los campos, a las playas, a las montañas, disfruten sin ponerse en peligro, reconozcan la presencia de Dios en todas partes, sin hacer religiones. Hagan del día del sábado un día maravilloso, pero no religioso, y mucho menos copiando las cosas judías. No precisan hacer nada de eso. Hagan que el día sea espléndido. Un día de encuentro con la familia, ya les dije, con la naturaleza, con los amigos, con el mundo, con la realidad, con Dios. Y vean cómo pueden ustedes hacer para mejorar todo esto. Si todavía siguen queriendo cosas judías, es que siguen agarrando la brújula mal y están viendo el sur en vez del norte, porque siguen viviendo con ¿cómo usar una palabra que no sea grosera? Con una nube de humo religioso en vez de estar iluminados por la espiritualidad. Tienen una espiritualidad tan bonita, la espiritualidad de, de los noajias, tan bonita, tan fácil y al mismo tiempo tan difícil de cumplir y de hacer, que no precisan estar robando ideas a los idólatras ni a los judíos. Lo que precisan hacer es valorar su propia identidad, agradecer a Dios por ella, agradecer a Dios por el mundo y ayudarlo a Dios a que este mundo se convierta en un paraíso. Y si ven a gente judía, ayúdenlos a que los judíos respeten el Shabbat a su manera, a la manera judía. Y si son judíos que andan alejados del judaísmo y ustedes por ahí persiguiendo esas sombras religiosas, encontraron las cosas judías, ayudan a los judíos a conocer el judaísmo. Hay muchos judíos que no los conocen. Entonces, de esa manera pueden tener un día sábado, un día séptimo, que no es Shabbat, es un día séptimo, espiritual, pleno, placentero. Y cuando llega el domingo, obviamente, lo disfrutan de
como ustedes quieran, van al fútbol, si ya se puede en sus países por la pandemia, salen a pasear de vuelta, hacen un asado, hacen lo que quieren, arreglan su casa lo que quieran, dándose cuenta que no es un día sagrado el domingo, sino que es un día, como todos los demás, un día para hacer que la vida valga la pena. De mi parte, gente, les deseo lo mejor, que esta respuesta les contribuya, les dé muchas satisfacciones en su vida y shalom y bendiciones.